Jesús was and is to come 20. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús que es, era y está por venir. Jesús, antes de dejar este mundo, advirtió a sus seguidores que una de las características para reconocer que su venida está cerca, serán falsos cristos, que engañarán a muchos. Mateo 24 del 4 al 5, por eso, necesitamos reconocer quién es el Jesús de la Biblia, porque es nuestra única fuente de información confiable que tenemos para no caer en las garras del error. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos presenciales, colaboradores cercanos, o de testigos presenciales de Jesús. En esta lección, estaremos examinando todo lo que escribieron acerca de Jesús, quién es Él y por qué vino a la tierra. Los hombres que caminaron y hablaron con Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, estaban convencidos de que Él fue, es y será Dios hecho hombre. Jesús no llegó a existir cuando nació en este mundo, Él siempre ha existido porque Él es Dios. Juan 1 del 1 al 3. Los testigos oculares nos dicen que alrededor del año 1 a.C., que la segunda persona de la deidad, el Hijo de Dios, encarnó o asumió una naturaleza humana en el vientre de una virgen llamada María. Juan 1:14. Aunque Jesús no dejó de ser Dios cuando tomó una naturaleza humana, mantuvo su deidad en secreto y se limitó a tener todas las limitaciones del ser humano, el uso, algunas cualidades de su deidad cuando llegó a ser ciudadano judío. Filipenses 2 del 6 al 8. Jesús se hizo carne para morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que todos los que creen en Él vuelvan a tener relación con Dios. Hebreos 2 del 14 al 15, Primera de Pedro 3:18. A través de su muerte, Jesús pagó el precio por nuestro pecado e hizo posible que los pecadores fueran transformados en hijos e hijas de Dios, santos y justos a través por la fe en su nombre. Juan 1 del 12 al 13. No normal escuchar a la gente hoy en día decir que Jesús fue un buen maestro de moral, pero nunca fue Dios. Sin embargo, cuando leemos el testimonio de los testigos oculares, de aquellos que pasaron años interactuando con Jesús, descubrimos la realidad. Él dejó en claro que Él era, es y será el Dios Todopoderoso. En la conferencia pasada, analizamos la verdad del por qué Jesús se llamó a sí mismo Yo soy el que soy, el mismo nombre en el que Dios Todopoderoso se identificó a Moisés en el Antiguo Testamento. Juan 8:58 al 59, Éxodo 3:14. Cuando Jesús tomó el nombre Yo soy, enfureció a los líderes religiosos de Israel. Ellos se dieron cuenta de que estaba afirmando ser Dios, y autonombrarse así, para era una blasfemia. Soy el que soy, en lengua hebrea significa existir o ser. La idea raíz es la existencia no producida ni derivada. Dios es autoexistente. Él es porque Él es. El nombre Jehová o Yahvé proviene de esta palabra hebrea. También señalamos que Jesús no estaba haciendo una afirmación ociosa al llamarse a sí mismo, Yo soy. Cuando examinamos el registro histórico de la interacción del Señor con Moisés, encontramos que fue Jesús quien se apareció a Moisés y le dio su nombre como Yo soy. Jesús fue muy interactivo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Hizo muchas nuevas apariciones. Jesús aún no tenía naturaleza humana, ni se llamaba Jesús. Estas apariciones eran teofanías, no encarnaciones. Dios apareció o se manifestó, a menudo en forma corporal. Jesús no tomó el nombre de Jesús, que significa Salvador, hasta que tomó una naturaleza humana y nació en este mundo. Lucas 1:31. En estas apariciones del Antiguo Testamento a Jesús se le suele llamar el ángel del Señor. Éxodo 3:1. La palabra hebrea traducida ángel significa mensajero o uno que es enviado. La palabra traducida Señor es Jehová, es la misma raíz del Yo soy de Éxodo 3:14. Al ser el ángel del Señor que habló a Moisés en una llama de fuego de una zarza, se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3 del 1 al 6.
Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, que habita en luz inaccesible, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:15, Juan 1:18, Juan 14:19, Hebreos 1:3. Cuando leemos el relato completo de la liberación de Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, encontramos que el ángel del Señor fue visible para los israelitas, a lo largo de su viaje de regreso a Canaán como una columna de nube en el día, y una columna de fuego por la noche. Éxodo 3 del 21 al 22, Éxodo 14 del 19 al 20. Esta nube descendió sobre el monte Sinaí, cuando Moisés subió a la montaña para recibir la ley de Dios, las instrucciones para construir el tabernáculo, la tienda donde Dios pudiera morar entre ellos. Cuando Israel completó el tabernáculo, la nube, la gloria de Dios lo llenó. Cuando la nube se levantaba, la gente se levantaba. Cuando la nube se movía, la gente se movía. En el camino a Canaán, la nube los acompañó siempre. Éxodo 40 del 34 al 37. Cuando el apóstol Pablo, un testigo presencial, recordó a sus lectores en una carta que el Señor dio y proveyó para sus antepasados en el viaje del desierto desde Egipto a Canaán, también les dijo que este ángel del Señor, la nube, era Jesús. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Todos comieron el mismo alimento milagroso, y todos bebieron la misma agua milagrosa, porque todos bebieron de la misma torre milagrosa que viajaba con ellos, y la roca era Cristo. Regresando a Juan 8 del 56 al 58, Jesús dijo algo que debemos considerar cuando explicó su llamado al su ministerio: Yo soy. Jesús les dijo a los fariseos: su antepasado Abraham me vio y se alegró y regocijó esperando mi venida. Juan 8 sin cincuentines. Los fariseos respondieron: eso es imposible. Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir eso? Fue entonces cuando Jesús hizo la declaración: antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes de encarnarse, Jesús no solo interactuó con Moisés, sino que también se apareció a Abraham varias veces. Examinemos varias de esas interacciones. Mientras consideramos estos encuentros, observemos que este ser, la palabra, el ángel del Señor que se identifica como Dios, sin embargo, Abraham pudo verlo, y él dice y hace cosas que solo Dios puede hacer. Alrededor del siglo XIX a.C., Dios Todopoderoso llamó a un hombre llamado Abraham para que dejara su familia y su tierra natal, la ciudad de Ur, ubicada en el actual Irak, y viajara a la tierra de Canaán, el moderno Israel. Abraham obedeció. Más tarde, el Señor cambió el nombre de Abraham a Abram. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes, que se convertirían en una gran nación. El Señor también prometió dar la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham para siempre. Génesis 12 del 1-7. En Génesis 15:1, varios años después, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Esta es la primera vez que aparece la palabra en la Biblia, y es el primer lugar donde se dice que Dios se revela a sí mismo por su palabra. El Verbo eterno, Jesús, se apareció a Abraham. Como sabemos, la redacción en el idioma original sugiere una persona en lugar de una palabra hablada. Visión implica ver algo e indica que Abraham escuchó y vio algo. En Génesis 15 del 2 al 7, la respuesta de Abraham fue: todavía no tengo un hijo. La palabra del Señor vino a él nuevamente y lo llevó a mirar las estrellas, en lugar de decirle que saliera y mirara. El Señor dijo: esta es la descendencia que vas a tener. El Señor también dijo: yo soy el que los saqué de Ur y te prometí esta tierra. No dice lo que vio Abraham pensaba, pero tenemos en cuenta este punto. El Señor, Jehová Dios, Adonai, un nombre usado solo para Dios, literalmente significa mi Señor, a menudo usado con en lugar de Jehová, hizo un pacto con Abraham. Génesis 15 del 17 al 18. En esa cultura, cuando se ratificaron los pactos, se sacrificaban animales, se cortaban por la mitad y se colocaban en dos líneas paralelas. Era un símbolo de pacto entre dos personas. Los cadáveres. Abraham vio pasar una antorcha encendida, la manifestación visible del Señor, a través del sacrificio. En el versículo 17 dice: los cadáveres fueron consumidos. Pasaron 25 años y no nacieron hijos de Abraham y su esposa Sara. Pero Dios repitió su promesa a Abraham varias veces en esos años. En Génesis 18 del 1 al 2 dice que cuando Abraham estaba acampado en la llanura de Mamre, cerca de Hebrón, un pueblo en el sur de Canaán o Israel,
El Señor se le apareció como un hombre. La palabra hebrea, que traducido dice, Señor es Jehová, o Yahvé. La palabra, se usa 12 veces en este capítulo. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, cuando de repente vio a 3 hombres cerca, el Señor y 2 ángeles. Saludó a los hombres, los invitó a descansar y luego les dio de comer, que comieron. V3:9. Abraham, se habló dirigiéndose a uno de ellos como Adonai, versículos del 3 al 9. Tengamos en cuenta que este hombre, se llama Jehová, sin embargo, Abraham puede mirarlo y verlo comer. En Génesis 18 del 9 al 15, el hombre dijo, que regresaría el próximo año y que Sara tendría un hijo. Sara estaba escuchando en una tienda cercana y se rió, cuando escuchó las palabras del hombre. Este hombre, este ser, sabía que Sara reía y conocía sus pensamientos, era omnisciente. Dejó en claro que mantener esta promesa, no era demasiado difícil para él. En Génesis 21 del 1 al 2, dice, que pasó el tiempo y el Señor hizo exactamente lo que prometió, se cumplió. Sara quedó embarazada y le dio un hijo, Isaac a Abraham en su vejez. Todo sucedió en el momento en que Dios dijo que sucedería. En Génesis 22 dice, que cuando Isaac era un hombre joven, este ser que se le había aparecido a Abraham reapareció otras veces. Esta vez se le llama el ángel del Señor. El incidente comienza con la declaración de que Dios probó a Abraham, indicándole que ofreciera a Isaac como sacrificio. Génesis 22:1. Notemos algunos puntos. La gente pregunta por qué un buen Dios le diría a un hombre que mate a su propio hijo. Dios nunca dijo matar a Isaac, dijo ofrecerlo. Los propósitos de Dios son siempre redentores. El Señor sabía que Abraham se beneficiaría de alguna manera de esto. El mayor acto de adoración que alguien puede hacer, es rendirse por completo a la voluntad de Dios, sin importar el costo. Romanos 12:1 y 2. La palabra hebrea que se traduce probar, tentar, significa probar o probar. Dios no nos prueba con las circunstancias. Su prueba, es siempre su palabra. ¿Harás lo que te digo que hagas? Este es un evento real, único, donde participaron personas reales, pero también presagia o representa un elemento clave en el plan de redención, salvación de Dios, el sacrificio de Jesús. Esta es la primera vez en las Escrituras donde aparece la palabra amor. Se usa en relación con el amor de un padre por su único hijo, la voluntad de ese padre de sacrificar a su hijo, y la voluntad del hijo de ir a donde su padre lo dirigió. Primera de Juan 4 del 9 al 10, Primera de Juan 3:16. Abraham e Isaac viajaron a la tierra de Moria. En un viaje tomó 3 días. Moria estaba ubicado a unas 30 millas de distancia, en el lugar donde un día se construiría el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 3:1, y se sacrificarían animales por el pecado. Génesis 22 del 3 al 4. Jesús, finalmente sería sacrificado en este lugar, así como Jesús cargó su cruz sobre su espalda, Isaac cargó la leña que se usaría para sacrificarlo sobre su espalda. Génesis 22:6. 2 hombres viajaban con Abraham e Isaac. Cuando el grupo llegó a Moria, el padre y el hijo continuaron solos. Abraham aseguró a los demás, volveremos. Génesis 22:5 y 6. Abraham, que sabía que Dios mantendría su promesa de que sus descendientes vendrían a través de Isaac, incluso, si eso significaba resucitar a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11 del 17 al 19. Cuando Isaac le preguntó a su padre dónde encontrarían un animal para sacrificar, Abraham respondió, el Señor proveerá. El idioma original dice, el Señor se proveerá a sí mismo como sacrificio. Génesis 22 del 7 al 8. En Génesis 22 del 9 al 14, el ángel del Señor, Jehová llamó a Abraham y le dijo, que no matara a su hijo. El ángel se identificó como el que le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo. Versículo 1, Elohim, el Dios supremo, a menudo igualado con Jehová. Abraham vio un carnero atrapado en un arbusto y lo sacrificó en su lugar, y llamó al lugar Jehová Jireh, literalmente, el Señor verá. Proveería. Cuando Él ve nuestra necesidad, Él provee cuando confiamos en Él. En Génesis 22 del 15 al 19, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez, e hizo un pacto con Abraham, pero esta vez el Señor juró con juramento que todo el mundo sería bendecido a través de la simiente de Abraham. Tengamos en cuenta que semilla se menciona 3 veces y es singular, quiere decir, simiente, es decir Jesús. Gálatas 3:16. La simiente
de la mujer, prometida por Dios, después que Adán pecó. Génesis 3:15. Jesús, antes de ser encarnado, juró a Abraham que, a través de sus descendientes naturales, la simiente prometida vendría a este mundo. Abraham vio el día de Cristo cuando él y Jesús por espíritu hablaron de ello, y Abraham se regocijó. A través de los años, Dios fortaleció la confianza de Abraham en él con reiteradas declaraciones de su promesa. La confianza, fe de Abraham creció cuando se convenció de que Dios guarda su palabra. La confianza viene de la palabra de Dios, porque nos dice cómo es Dios y lo que hace. Cuanto más claramente vemos a Dios, a través de su palabra, más crece nuestra confianza. Salmos 9:10. A medida que Abraham estuvo expuesto a la palabra de Dios a lo largo de los años, su confianza en Dios aumentó hasta el punto en que estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo a Dios. La Biblia nos dice que Sara, la esposa de Abraham, recibió la fuerza para tener un hijo cuando era demasiado mayor porque creyó que era fiel el que lo prometió, digno de confianza. Hebreos 11:11. Dios Todopoderoso se nos revela hoy a través de su palabra escrita, la Biblia, que es la revelación de la palabra viva, el Señor Jesucristo. A medida que vemos a Jesús en su palabra, no solo estamos protegidos del engaño religioso, sino que crece nuestra confianza, nuestra fe en Él. Como nos ayuda a conocer la palabra a vivir nuestras vidas, las apariciones de Jesús antes de ser encarnado. Nos ayuda a darnos cuenta de que Jesús es el Dios eterno, el preexistente, el gran yo soy. El apóstol Juan citó a Jesús refiriéndose a sí mismo, como yo soy 23 veces. Juan 4:26, 6:20, 35, 41, 48, 51, 8:12, 18, 24, 58, 1:7, 9, 11, 14, 11:25, 13:19, 14:6, 15:1, 5, 6, 8, 18 del 5 al 8. En el libro de Apocalipsis, escrito por Juan 60 años después de la resurrección de Jesús, se refirió a Jesús como aquel que es, que era y que ha de venir. Apocalipsis 1:4. Jesús siempre ha existido, porque Él es Dios. Juan 1:1, Éxodo 3:14. Jesús está con nosotros ahora por su Espíritu. Mateo 28:20. Nos ha prometido que regresará para completar el plan de redención de Dios, y tomará el lugar que le corresponde en su reino en la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 11:15. Somos parte de algo más grande que esta vida y sobreviviremos a esta vida. Dios Todopoderoso está llevando a cabo su plan para restaurar la tierra a un hogar apto para siempre para Él, y su familia de hijos e hijas redimidos. Solo estamos pasando, somos peregrinos por este mundo en su condición presente dañada por el pecado. Innumerables personas, que respondieron a la revelación de Jesús dada a su generación, están en el cielo, ahora mismo esperando regresar a esta tierra en el regreso de Jesús. Se reunirán con sus cuerpos levantados de la tumba para vivir en la tierra nuevamente, esta vez para siempre, cuando se complete el plan de redención de Dios. Notemos esta declaración acerca de Abraham y otros que interactuaron con Jesús antes de la encarnación. Todos estos fieles murieron, sin recibir la herencia que Dios les había prometido, pero lo vieron todo de lejos, y acogieron las promesas de Dios. Estuvieron de acuerdo en que no eran más que extranjeros y nómadas aquí en la tierra. Hebreos 11:13. Abraham dejó este mundo siglos antes de que la palabra, el ángel del Señor, se hiciera carne, y viniera a este mundo a morir como sacrificio por sus pecados. Sin embargo, él sabía lo que le esperaba, y ahora espera con otros en el cielo, para volver a este mundo con Jesús. Apocalipsis 5:10. Esta información nos alienta mientras lidiamos con esta vida tan difícil. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Él guiará y cuidará a su pueblo hasta que nos saque de esta tierra. Cuanto más leemos la Biblia, cerca estamos del Dios Todopoderoso. A través de su palabra, tendremos mayor confianza en Él. Cuanto más confiemos en Él, mayor será nuestra paz mental y el gozo de nuestro corazón, mientras estemos en esta vida. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.